Buenos días, mi nombre es María José Berry y con mi compañera Natalia Echeverry les vamos a presentar el caso de neumonía. Como índice tenemos la definición de las infecciones respiratorias agudas, su epidemiología, los factores de riesgo y factores protectores, infecciones de las vías respiratorias superiores junto a su etiología, diagnóstico, tratamiento y complicaciones, así como también las infecciones de las vías respiratorias inferiores con su etiología, diagnóstico, tratamiento, manejo ambulatorio versus intrahospitalario. Entonces, como definición de las infecciones respiratorias agudas, tenemos que esto va a ser un proceso infeccioso de cualquier área de las vías respiratorias que pueda afectar tanto nariz, oídos, faringe, epiglotis, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos o pulmones, y como posibles signos y síntomas podemos encontrar tos, fiebre, disnea o dificultad para respirar, odinofagia o dificultad y dolor para deglutir, secreciones nasales y otitis. Como epidemiología de este tipo de infecciones, tenemos que al año en Latinoamérica mueren alrededor de 500.000 niños menores de 5 años y la causa del 50% de estas muertes son por causas evitables como la neumonía, diarrea y desnutrición. Normalmente ocurren con mayor frecuencia que cualquier otra enfermedad aguda, pero este tipo de infecciones puede tener un número de episodios variable al año, entre 2 y 6, pero la severidad de estos episodios va a incrementar en países en vía de desarrollo porque hay más factores de riesgo. Adicionalmente, tenemos que el riesgo a muerte es mayor en lactantes pequeños, así como también el riesgo a severidad, pues más o menos se presenta con la misma incidencia en áreas urbanas y rurales, pero presenta mayor severidad en áreas rurales, por lo mismo de mayor factores de riesgo. Y nuestra población objeto van a ser niños menores de 5 años afiliados a los regímenes contributivos y subsidiados con diagnóstico de infecciones respiratorias agudas. Como factores de riesgo tenemos a los niños menores de 2 meses de edad, a la no lactancia materna o desnutrición del niño, a carencia de vitamina A, un bajo peso al nacer, falta de inmunizaciones al día, bajo peso al nacer, perdón, se repitió, clima frío y o cambios bruscos de temperatura, hacinamiento, bajo nivel socioeconómico, prevalencia de portadores nasofaringios de bacterias patógenas y exposición a contaminación en el aire en el hogar y en el ambiente. Como factores protectores tenemos la lactancia materna exclusiva por los primeros 6 meses de vida, alimentación complementaria adecuada y buen nivel de nutrición, y las inmunizaciones al día, especialmente las vacunas de sarampión, triple viral, DPT, hemófilos influenza y BCG. Se me olvidó mencionar que en cuanto a la exposición a contaminación en el aire, en el hogar y en el ambiente como factores de riesgo, hay de dos tipos. En el hogar, ya sea que el niño esté expuesto a humo de cigarrillo o combustión de leña, como el carbón para cocinar, y también a nivel de ambiente, que va a ser la contaminación ambiental por dióxido de carbono y dióxido de nitrógeno. Bueno, ahora vamos a hablar de las infecciones de las vías respiratorias superiores, especialmente de la rinofaringitis, que se conoce también como un resfriado común. Bueno, ahora, ¿qué es la rinofaringitis? Esta va a ser una inflamación de la zona superior de la laringe que está asociada a una infección nasal y su causa es mayormente viral. Eh, Esta suele presentarse frecuentemente en la primera infancia de forma aguda, constituyendo un problema de salud pública, siendo la primera causa de consulta en pediatría. Los virus son los principales patógenos de la rinofaringitis y entre estos podemos encontrar los rinovirus, coronavirus, BCRs, que es el virus respiratorio sincitial, el, el virus de la gripe y la parainfluenza, los adenovirus y los enterovirus. Em, es, o sea, em, la evolución de esta enfermedad es mayormente espontánea y favorablemente se recupera rápido, de unos 100 a unos 10 días, aunque esta puede ser crónica y generar complicaciones, como lo vamos a ver a continuación.
con la otitis. Bueno, los factores de riesgo para desarrollar una rinofaringitis pueden ser el tabaquismo pasivo y la contaminación, reflujo gastroesofágico y deficiencia de hierro, zinc o ceruloplasmina, una inmunodeficiencia adquirida o congénita, la ausencia de la lactancia materna o antecedentes familiares de rinofaringitis y la vida en comunidad como las guarderías. Ahora, el diagnóstico se va a hacer principalmente con la asociación de varios síntomas, como fiebre de 38,5 a 39 y en algunos casos fiebre de 40, en conjunto con agitación, vómitos y diarrea, obstrucción nasal con rinorrea mucopurulenta que puede ocasionar trastornos graves en la alimentación del lactante, obstrucción tubárica aguda o adenopatías cervicales bilaterales, aunque esto no es muy común. Ahora, como lo dije anteriormente, una de las complicaciones de la rinofaringitis y una de las más comunes es la otitis media aguda. Esta va a ser una inflamación del oído medio causada debido a un derrame inflamatorio que se puede extender al oído medio hacia la trompa de Eustaquio y en algunos casos al hueso mastoides. Los síntomas más comunes que se presentan son la fiebre, el dolor de oído, disminución de la agudeza auditiva y en la exploración física de la membrana timpánica, esta se suele encontrar eritematosa, opaca, prominente o retraída y en algunos casos se presentan perforaciones en los tímpanos y otorrea. El tratamiento para la otitis lo podemos dividir en dos. El único caso en el que se va a hacer tratamiento con antibióticos va a ser cuando tenemos una otitis purulenta o una otitis con efusión. Para la otitis purulenta vamos a dar amoxicilina o cefalosporinas de tercera generación y para la otitis con efusión amoxicilina, trimetoprim, eritromicina o corticoides como la prednisona. Ahora, para el tratamiento de la rinofaringitis no tenemos como un tratamiento en específico, por lo que se va a recomendar lavados nasales con suero fisiológico de primera elección. Ahora, tenemos unos tratamientos preventivos, como el lavado de manos con agua y jabón antes de tomar al recién nacido o niño, ventilar con regularidad la habitación del niño bebé, evitar estancias en ambientes colectivos, suprimir la contaminación por tabaco, enseñar higiene nasal a los niños mayores, tratar alergias en caso de que se presente, corregir ferropenias que suelen ser muy frecuentes y tratamientos para el reflujo gasogástrico en caso de que el niño lo tenga. Ahora nos adentramos en las infecciones de las vías respiratorias inferiores, también llamadas neumonías. Como tal, ¿qué viene siendo una neumonía? Esto va a ser una infección generalizada del parénquima pulmonar con compromiso predominantemente alveolar. En el caso que se comprometa solo un lóbulo, este se va a llamar neumonía lobar. Y si está limitado a los alveolos contiguos, a los bronquios o existen focos múltiples, se llama bronconeumonía. Los niños deben ser tratados a tiempo, ya que puede ocasionar muerte por un compromiso respiratorio progresivo a una insuficiencia respiratoria o una colonización bacteriana que induzca la sepsis del niño y la posible muerte. Como etiología, tenemos que es viral en mayoría de los casos y que los microorganismos más comunes en la neumonía adquirida en la comunidad va a ser el Staphylococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza, el Staphylococcus aureus, la clamidia trachomatis en niños de 2 a 4 meses de edad y M. pneumoniae en niños mayores de 5 años. Cuando es el caso de un niño con predominio de compromiso alveolar en un país en vía de desarrollo, perteneciente a una población con múltiples factores de riesgo, la etiología bacteriana va a tener un predominio sobre la viral. Adicionalmente, los bacilos entéricos gram negativos y las pseudomonas aeruginosas son las más comunes en neumonías hospitalarias y constituyen más del 50% de los casos. En cuanto a la clínica y el diagnóstico en menores de 5 años, tenemos que los orientadores del diagnóstico van a ser signos como la tos, la fiebre, la polipnea y las retracciones.
Al auscultar vamos a escuchar una broncofonía o soplo tubárico, que van a ser crepitaciones alveolares finos al final de la inspiración. Como signos clínicos que predican la enfermedad, vamos a tener respiración rápida o taquipnea, donde la frecuencia respiratoria va a ser mayor a 60 respiraciones por minuto en lactantes menores de 2 meses, eh, una frecuencia respiratoria mayor a 50 respiraciones por minuto en lactantes de 2 a 11 meses y una frecuencia respiratoria mayor a 40 respiraciones por minuto en niños de 1 a 4 años. También va a haber evidencia en el examen físico de tiraje subcostal, que va a ser un indicador clínico con mejor sensibilidad si es persistente en el niño mayor de 2 meses. Este va a requerir oxígeno básico con manejo hospitalario. Y también están los signos de enfermedad muy grave con alto riesgo de muerte, como va a ser la somnolencia importante con dificultad para despertar al niño, estridor laríngeo en reposo, presencia de convulsiones, desnutrición grave en el niño mayor de 2 meses, fiebre o hipotermia para menores de 2 meses, incapacidad para beber líquidos en mayores de 2 meses y disminución importante del apetito en los menores de 2 meses. En cuanto a la clasificación según los niveles para menores de 5 años, tenemos uno, la no neumonía, que va a tener un cuadro clínico de infección respiratoria aguda sin ninguno de los indicadores para otros niveles de severidad. Dos, va a ser la neumonía instaurada, que va a tener un cuadro clínico de infección respiratoria aguda más taquipnea y ausencia de signos de neumonía grave o enfermedad muy grave. 3 va a ser la neumonía grave con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda más retracción subcostal persistente, o sea, tiraje subcostal, en ausencia de signos y síntomas de una enfermedad muy grave y o estridor en reposo. Y por último, pues la enfermedad muy grave, como les comentaba, un cuadro clínico de infección respiratoria aguda más cualquiera de los signos de enfermedad muy grave mencionados anteriormente, más una emesis persistente. En cuanto a la clasificación y manejo para el niño de 2 meses a 4 años, pues acá está enfermedad muy grave. Entonces, para el manejo va a ser una hospitalización e inicio de antibiótico, un tratamiento para la fiebre y la sibilancia y una interconsulta con un pediatra o especialista. Para la neumonía grave está la hospitalización e inicio antibiótico indicado, también tratar la fiebre, sibilancia, interconsulta con especialista. En la neumonía normal, se debe iniciar un antibiótico, tratar la fiebre, la sibilancia y debe haber un control diario. Y si el paciente no mejora, hay que evaluar un cambio en el antibiótico. Y si no es una neumonía, sino un resfriado y eso, entonces si tose más de 15 días, evalúe y trate otros problemas. Se lleva un cuidado ambulatorio en la casa, se trata la fiebre y control en 2 días o antes si empeora o sigue igual. Un porcentaje importante de los niños con infección respiratoria aguda, en especial los de manejo ambulatorio, pueden tratarse sin necesidad de exámenes paraclínicos. Y en cuanto a la clasificación y manejo del lactante pequeño menor a 2 meses, tenemos una hospitalización urgente de administración de antibiótico indicado con una interconsulta con especialistas si presenta alguno de estos signos de enfermedad grave. En cuanto a los signos de neumonía grave, también necesita hospitalización urgente y administración de antibiótico indicado junto a una interconsulta con especialista y mantener al bebé abrigado. Y por último, no es neumonía, sino una tos resfriado. Entonces ahí se debe instruir a la madre sobre los cuidados en casa, los cuales no puede indicar María José luego, y regresar rápidamente si entonces empieza a presentar disnea, taquipnea, pues disminución de la alimentación o si en general su salud empeora. En cuanto al tratamiento de la neumonía, no se recomienda el uso de tratamiento sintomático en menores de 5 años con neumonía, es decir, antihistamínicos, antitusígenos, descongestionantes y mucolíticos en menores de 5 años con neumonía. Esta enfermedad, la enfermedad muy grave asociada a neumonía en paciente séptico es una indicación clara de hospitalización. En cuanto a las medidas de soporte para el paciente, va a estar la oxigenoterapia según los requerimientos, en el control de la oximetría, buscando una meta de saturación de oxígeno mayor a 90%. Y se recomienda el uso de una cánula nasal por ser un sistema de bajo flujo
líquidos intravenosos y aporte nutricional con manejo de fiebre y desobstrucción nasal. En cuanto a los antibióticos, en menores de 2 meses va a ser oxacilina 200 miligramos por kilogramo día cada 6 horas, más gentamicina 6 miligramos kilogramo día cada 12 horas. Y en cuanto a los mayores de 12 meses, la primera línea será cloranfenicol 100 miligramos por kilogramo día cada 6 horas y oxacilina 200 miligramos kilogramo día cada 6 horas. En segunda línea de tratamiento va a ser el cefotaxime, 200 miligramos por kilogramo día cada 6 horas y oxacilina, 200 miligramos kilogramo día cada 6 horas. Y por último, la ceftriaxona, 100 miligramos kilogramo día, una dosis diaria, más oxacilina, 200 miligramos kilogramo día cada 6 horas. En infecciones bacterianas ya muy graves se va a necesitar una administración de penicilina sódica cristalina cada 6 horas, más gentamicina cada 8 horas. Y bueno, para continuar lo que es el tratamiento en la neumonía grave, como les comentaba, se va a necesitar una hospitalización inmediata, medidas de soporte y antibióticos como los que le mencionaba anteriormente. Y en cuanto a la neumonía inicial, este manejo va a ser ambulatorio en casa, medidas de soporte van a ser manejo de fiebre, alimentación y administración de líquidos, junto a las de desobstrucción nasal, si es necesario. No se recomiendan antitusivos y debe informarse sobre los signos de alarma. Y en cuanto a las imágenes diagnósticas, tenemos la radiografía simple de tórax, y se recomienda en proyección anteroposterior en la evaluación inicial de menores de 5 años con neumonía. El estándar de oro va a ser la presencia de un infiltrado cuando las características clínicas y microbiológicas son de apoyo. Y cuando la sospecha clínica es alta para neumonía, pero la radiografía de tórax es negativa, se debe tratar empíricamente con antibióticos o se realiza una tomografía de tórax según la gravedad de la enfermedad del paciente, su estado inmunitario y el patógeno que se sospecha. Entonces, en cuanto a la tomografía computarizada de tórax, esta va a ser más sensible para la detección de neumonía que la radiografía de tórax y puede ser muy útil para caracterizar mejor la neumonía e identificar sus complicaciones. Esto es particularmente cierto para los pacientes inmunocomprometidos que están en riesgo de infección con una amplia gama de patógenos. Bueno, como siguiente vamos a hablar de la atención educativa para el hogar. Como primero tenemos que enseñar a los padres al cuidado en el hogar de los niños de 2 a 4 años con infección respiratoria aguda, tanto superior como inferior. Primero tenemos que enseñar la correcta administración de antibióticos a los adultos o padres responsables. eh, tenemos que tenemos que prestar atención a la alimentación del niño, tenemos que aumentar la frecuencia de la lactancia, comidas blandas y porción con mayor frecuencia, además de ofrecerle con frecuencia pequeñas porciones de alimento. El aumento de los líquidos, se debe ofrecer líquido adicional debido a que el niño con infección respiratoria aguda va a perder más líquido de lo normal, especialmente si presenta fiebre. Limpieza de fosas nasales. Es importante mantener todas las fosas nasales permeables y esto se puede realizar con solución salina o con mezclas preparadas en casa con 4 onzas de agua y una cucharita tintera de sal. Y cualquiera de estas soluciones se va a aplicar por medio de goteados cada 3 o 4 horas según se requiera. Alivio de la tos se pueden realizar por medio de remedios caseros como el té o la miel con limón y no se recomiendan los antitusivos debido a que la tos es un mecanismo de defensa del pulmón para expulsar todos estos agentes patógenos. Vigilar los signos de alarma. Esta es la recomendación más importante que tenemos para la atención en el hogar y los signos más comunes que podemos encontrar son la disnea, la taquipnea, la incapacidad para beber y si hay una mejoría o una agravación del estado de salud. Hay que asistir a los controles requeridos y a los 2 días antes con justificación médica. Bueno, ahora la enseñanza para el cuidado en el hogar para un niño menor de 2 meses. Primero tenemos que mantener al niño abrigado, continuar con
lactancia materna exclusiva, la limpieza de la nariz con solución salidas en mayores de 2 meses, principalmente después de comer, o sea, antes de lactar, perdón, y nunca en el periodo postprandial. Estar atentos a la aparición de signos de peligro y consultar al servicio médico en caso de que se tenga alguna inquietud. Bueno, ahora la clínica y diagnósticos en adultos. Si hay una afección sistémica, va a haber una fiebre mayor a 38, diaforesis nocturna, escalofríos, mialgia, confusión y leucocitosis. En una afección local podemos encontrar tos, expectoración purulenta, disnea, dolor pleurítico, crepitaciones a la inspiración, pectoroliloquia, matidez y fremito bucal aumentado. Ahora, los criterios de severidad en adultos lo vamos a hacer con una grave de 1 a 2 criterios mayores o 3 criterios menores. En esto podemos encontrar el índice de respiración mayor a 30 respiraciones por minuto, el índice de Kirby, que es la presión parcial de oxígeno y la fracción inspiratoria de oxígeno, menor a 250, inhibición multialveolar, desorientación o confusión, uremia, leucopenia, trombocitopenia, hipotermia o hipotermia que necesita resucitación. Ahora vamos a dar una pequeña clasificación de los antibióticos por su mecanismo de acción. Tenemos los más importantes que son los inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana. Entre estos podemos encontrar grupos como las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenémicos, los monobactámicos. Luego tenemos los alteradores en la membrana citoplasmática como las polimixinas y las atomicinas. Los inhibidores de la síntesis de proteínas como las estreptograminas, el cloranfenicol, las lincosamidas, el linezolid y los macrolidos. Los inhibidores de las vías metabólicas como las sulfonamidas y el trimetoprim y los que hacen interferencia en la síntesis de ARN y ADN como las quinolonas, metronidazol y rifampicina. Ahora les vamos a dar un pequeño caso clínico. En esta tenemos un niño de 3 años con fiebre de 2 días asociada con tos emetizante y la madre refiere pobre tolerancia oral a alimentos. Como antecedentes no relevantes tenemos que tiene un peso de 17,4 kilogramos, temperatura de 38,4 centímetros axilar, buen estado general, está hidratado, no tiene dificultad respiratoria, la ocultación cardíaca pulmonar, tenemos crepitantes en zona del lóbulo superior derecho con hipoventilación en esa zona, abdomen blando, depresible, no doloroso, no se palpan masas ni visceromegalias y el resto del examen fue normal. Como exámenes complementarios tenemos el hemograma con hematíes de 4,2, hemoglobina de 10,7, eh, hematocrito de 30,4%, leucocitos de 13, neutrófilos 88,8%, linfocitos de 4,8, PCR de 42,7 y plaquetas de 233.000. Virus en exudado nasal fue negativo, la bioquímica sanguínea está dentro de los límites normales y la radiografía de tórax presenta condensación en el lóbulo superior derecho, como podemos ver en la siguiente imagen. Ahora, ¿cuál sería la conducta a seguir con este paciente? Enviarlo a domicilio con un antibiótico adecuado para la neumonía, hospitalizarlo por valores elevados de PCR o hospitalizarlo por las dudas sobre la tolerancia oral a pesar de que el niño se encuentre hidratado. Bueno, la conducta correcta a seguir para este paciente sería hospitalizarlo por las dudas sobre la tolerancia oral, a pesar que el niño se encuentre hidratado. Primero, porque enviarlo a domicilio con un antibiótico adecuado para la neumonía. Estas neumonías se tratan mayormente, estas neumonías se van a tratar mayormente de forma ambulatoria eh, y existen ciertas indicaciones para hospitalizar a un niño con una neumonía adquirida en la comunidad, pero la elevación de la PCR no es uno de los criterios más importantes o indicaciones de pruebas microbiológicas, por lo que hospitalizarlo por las dudas sobre la tolerancia oral sería la única opción correcta que tendríamos.
Y ya por último tenemos las referencias donde utilizamos la guía de práctica clínica para la evaluación del riesgo y manejo de la neumonía en niños y niñas menor de 5 años y también nos basamos bastante en la guía de bolsillo de IEPI. Gracias.